Hoy día el tema que quiero conversar con ustedes, presentar, son las patologías de las vías aéreas bajas. Y creo que hay alguien que tiene su cámara. Por favor, les pedimos apagar sus micrófonos y apagar sus cámaras para no interrumpir la presentación. Bueno, como les iba diciendo, un poco por qué me interesan las patologías de las vías aéreas bajas, son bastante comunes y creo que son mucho más comunes de lo que pensamos, porque son subdiagnosticadas y sobre todo creo que mucho más subdiagnosticadas en los caballos chilenos, que no son caballos de alto rendimiento, sino que, o sea, sí de alto rendimiento, pero no hacen distancias largas ni altas velocidades de una vez. Por lo cual creo que se puede encontrar mucho más ahí. Y voy a hablar un poco de las generalidades, después me voy a pasar a las presentaciones típicas de los signos clínicos de problemas de las vías aéreas bajas, hablarles un poco después de, los diferenciales diagnósticos, de la secuencia diagnóstica y para terminar con algo más interactivo o entretenido que los casos clínicos, que es como la aplicación de lo anterior. Entonces, solo para hacerme una idea con quién estoy interactuando y saber a qué nivel, digamos, tengo que informar o adicionar mis comentarios en la charla, les pido que se vayan ahora a menti.com y ingresen el código 322754. Y ahí, para que me cuenten cuál es su experiencia profesional. Yo creo que son súper pro y están todos muy rápido respondiendo. Así que les doy unos minutitos para que veamos lo que nos dice la encuesta. Ustedes ven también el Menti, ¿cierto? Sí. Ah, súper. Ok, entonces vemos que los estudiantes de medicina veterinaria están ganando. La mayoría supongo que todavía no empiezan las clases, así que tienen tiempo. Súper, después podrían comentar en los comentarios quiénes son los otros, cuáles son las especialidades o las áreas. Me interesaría saber eso también. Bueno, entonces con eso queda claro que la mayoría de ustedes son estudiantes, con un importante grupo también de médicos veterinarios. Y después los médicos veterinarios o los estudiantes también, en el caso de que salgan con veterinarios, me pueden contar qué tipo de casuística tienen, si ven más fina sangre carrera, chileno, salto, enduro. Y aquí se tienen que mandar a menti.com, pero a este otro código, que no es el mismo, o es el mismo de recién, creo que sí. Entonces ahí se meten a el código 322754 y ahí me pueden contar qué es la casuística que tienen. Ah, pensé que la mayoría iba a tener fina sangre. Tenemos, pero un pool bastante interesante. Ya, y el porcentaje de casos que ven de caballos con vías aéreas bajas al año más o menos, ¿cuánto creen que es? Ahí tienen que irse al 821397.
¿Cuál es el nuevo código, Caro? Se los digo a tiro, espérense. Está pensando. Ahí está. El 821397. Bueno, y para de los estudiantes que no están seguros cuáles son las opciones, pero problemas de vías aéreas bajas incluyen el asma, equino, bajas de rendimiento de causa desconocida, el sangramiento pulmonar, por ejemplo, la hemorragia, perdón. Ya, pero es entre el 25 y 50% vemos que es la casuística que en general tenemos. Y ahora puedo empezar a hablarles un poco de las generalidades y desde lo más simple, obviamente, siempre tenemos que, el paciente es el que nos tiene que decir en qué sistema tengo que pensar para después, una vez que pienso en el sistema, tengo que pensar en todas las opciones diagnósticas y todos los diferenciales y para llegar al diagnóstico y al tratamiento. Entonces es súper, súper importante que uno tenga esta estructura siempre cuando hay algún problema, para poder acotar obviamente la lista, para poder ahorrarle plata al cliente para no hacer diagnósticos innecesarios y obviamente para llegar a un diagnóstico de la forma más rápida posible y ayudar al paciente. Está claro, o no sé si lo recuerdan de la universidad, pero así como bien general, cuando pensamos en vías aéreas altas, tengo que pensar en ruidos generalmente, en entrenamiento, son problemas más abruptos, y después algo más que hace pensar en vías aéreas bajas, obviamente tiende a ser una baja en rendimiento, problemas al respirar, etc. Pero ahí obviamente es súper importante que cuando pensemos en la presentación y los signos clínicos, cuestionen o pregunten bien dependiendo de cuál es la edad del paciente y cuál es la información que reciben, van a tener que empezar a pensar en distintos diferenciales, porque por ejemplo, dependiendo del uso del animal, obviamente hay diferenciales más o menos probables. La edad, obviamente, también, hay cosas que son más comunes en animales jóvenes o en animales viejos. La duración del signo del problema que le están comentando también les va a ayudar. Un animal que abruptamente tiene una baja en rendimiento es probablemente no un caballo que tiene obstrucción recurrente de las vías aéreas, sino que es quizás un asma leve que se está iniciando o otro problema nada que ver, como una neumonía bacteriana, por ejemplo, por transporte. Un factor que también nos hace pensar en el sistema respiratorio es la fiebre, sobre todo fiebre de origen desconocido, el sistema, todo lo que pasa en la caja torácica y abdominal nos hace sospechar de que de ahí podría venir obviamente la fiebre. El manejo, qué tipo de manejo tiene el caballo, hubo cambo en el manejo, está con viruta, está con paja, está adentro, está afuera, tiene ventilación, no tiene ventilación, con qué otros animales está, qué tipo de alimentación, está pasto, está con heno remojado, alfalfa remojada, etc. Es súper importante cuando estamos pensando en las partículas que este animal está inspirando y la susceptibilidad a problemas inflamatorios de las vías bajas. Y el uso, como dije recién, los animales de los finas sangre carrera nos hacen pensar en problemas más comunes como un asma leve o una hemorragia, inducida por el ejercicio. En los caballos corraleros, menos común. El asma sí ya es más común. Las neumonias pueden ser en todos, independiente del ejercicio, pero obviamente la pleuroneumonía es más susceptible a animales transportados por periodos prolongados, sin dejar el movimiento de cabeza. Y ahí en el examen clínico es donde entramos nosotros, o sea, primero la información para que me oriente lo que estoy pensando y lo que quiero hacer, pero de ahí los problemas descritos por el dueño o por el criador, o el que mantiene el caballo, el que me tiene que iluminar y me tiene que decir, obviamente,
estoy pensando en un problema de las vías aéreas bajas o no. Entonces aquí volvemos a nuestro Menti, y el mismo código que tenían recién, el 821397, y ahí me cuentan, aquí, cuáles son los signos posibles de problemas de las vías aéreas bajas, y ahí en orden de frecuencia. Les voy a dar unos segundillos, pero veo que al menos es bastante evidente que están todos de acuerdo. Se saltó la fiebre. Y claro, y recién no les mencioné, pero cuando hablo de vías aéreas altas, la secreción nasal también puede ser de las vías aéreas altas. Obviamente están todos los senos paranasales. En general ahí, dependiendo de cómo está afectado, va a ser unilateral. Todo lo que pasa de la laringe para adelante, o incluyendo la laringe, les va a producir problemas de vías aéreas altas, y generalmente cuando estamos pensando en problemas de sinusitis y las itis de cabeza, de dientes y senos, secreción nasal unilateral, bolsas guturales en general es unilateral, a no ser que estén afectadas las dos, pero todo lo que involucre secreción purulenta o inflamación severa de vías aéreas bajas, la secreción nasal obviamente es bilateral. Pero claramente que no sea bilateral no significa necesariamente que no venga, porque puede ser que justo solo salga de uno. Y muy bien, estoy de acuerdo con los colegas. Efectivamente, cuando pensamos en las vías aéreas bajas, obviamente la neumonía no es el único problema, y la neumonía bacteriana sí se presenta con fiebre, tos, secreción purulenta, etc. Pero los problemas de las vías aéreas bajas que se van a presentar en animales deportivos se van a presentar generalmente mucho antes de llegar a ese punto. Por ejemplo, si estamos pensando en un asma, el animal no necesariamente va a tener tos, sino que lo primero que va a tener es una baja de rendimiento. Así que estoy de acuerdo. Y después las otras alternativas van variando, pero sí dificultad al respirar, particularmente al rendir, o sea, en reposo generalmente no muestran nada, pero después del rendimiento les cuesta recuperarse, tienen dificultad al respirar, baja el rendimiento en relación a cómo estuvieron antes. Y después, si estoy pensando en un cuadro inflamatorio severo, infeccioso, ahí es donde voy a tener seguro fiebre, voy a tener aumento de linfonomas submandibulares, dependiendo también, pero ahí el aumento, la fiebre y el aumento de linfonodos, eso es bastante inespecífico. La disnea y la taquipnea obviamente hablan de vías aéreas bajas. La baja de rendimiento también es inespecífico. Cuando pienso en baja de rendimiento, pienso en todos los órganos que están involucrados en el rendimiento y de dónde vienen. Lo más común a lo menos común. Entonces tenemos que pensar en el pulmón, tenemos que pensar en los músculos, tenemos que pensar en el corazón, y después, bueno, el músculo esquelético con músculos, y ahí ir desglosando. Y como las cosas comunes son comunes, problemas pulmonares, las vías aéreas bajas, obviamente son comunes. Y de los diferenciales diagnósticos comunes de las vías que afectan las vías aéreas bajas en caballos, tenemos una larga lista, pero lo que siempre hablamos obviamente es el asma, la neumonía, la pleuroneumonía, bronquitis, un poco menos frecuente es el enfisema, que ya bajo condiciones más específicas se desarrolla, pero poco frecuente. En caballos fina sangre de carrera o de alto rendimiento y altas velocidades, se da esta hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, y ya menos frecuente, al menos no me ha tocado ningún caso acá en Chile, no sé si porque no lo he diagnosticado o porque es menos, pero la fibrosis pulmonar multinodular es mucho menos frecuente, al menos acá en Sudamérica. En Europa era más común. Y como les dije, es súper importante cuando pensamos en las vías aéreas bajas tener una estructura de cómo voy a trabajar con este caso para llegar a mi diagnóstico. Hay una amplia gama de
procesos diagnósticos a los que puedo recurrir, y todo depende de dónde trabaje y bajo qué condiciones. Yo tengo el privilegio de trabajar en una clínica y la mayor parte de mi experiencia profesional lo he hecho en una clínica de referencia, o sea, me llegan con los casos referidos de otros colegas, donde tenemos obviamente todas las herramientas diagnósticas disponibles. Acá no es que tengamos todas, pero estamos mejor obviamente que en terreno, pero un buen examen clínico general lo puede hacer todo veterinario, y obviamente, y esa es la clave del éxito, es como jugamos a ser investigadores, el examen clínico general creo que es nuestra mejor herramienta, o la más importante al inicio. Entonces, una vez que hago mi examen clínico general, decido, obviamente, ok, probablemente lo afectado son las vías aéreas bajas, y ahí sí o sí o sí tengo que pasarme al examen clínico específico, donde tengo que ocultar todo el campo pulmonar, la parte ventrocraneal, dorso caudal, y hacer este triángulo como lo tiene este caballito aquí en el medio derecho, y recorrer al menos unos 5 puntos, y después por ambos lados, y nunca se olviden de ocultar también la tráquea, porque es muy común que no se escuche mucho a nivel pulmonar, porque los caballos, no sé, los animales grandes o los caballos adultos, sus ruidos pulmonares son bastante silenciosos por la gran masa, no así los potrillos, donde se escucha bastante bien, pero en la tráquea se acumulan todos los líquidos, entonces si ya auscultan secreción traqueal, ahí los tiene que poner más sospechosos de algún problema pulmonar, y ahí súper, súper, súper importante es hacer la prueba de la bolsa, o el rebreathing exam, o el Atemprovocación, que se llama en alemán. No sé si hay una versión más sofisticada de llamarlo la prueba de la bolsa, pero eso es al menos como lo conozco en español. Y es súper importante que le pongamos esta presión externa que le aumenta el CO2 al caballo. Básicamente ven aquí al Dr. Manning que tiene una bolsa, se la pone sobre la nariz, sin tapar los hollares obviamente, pero sin dejar que entre aire por otras partes. Entonces el caballo lo que hace es empieza a inspirar y a expirar en esa bolsa, empieza a aumentar el CO2 en la bolsa y empieza a aumentar la presión parcial de CO2 en el caballo, lo que estimula una respiración mucho más profunda, y cuando tengo una respiración mucho más profunda puedo escuchar mucho mejor los ruidos pulmonares. Y eso es lo mismo que cuando el doctor nos dice inspire profundo, eso es lo que estamos tratando de lograr. Caballos, obviamente, con una neumonía severa, en crisis asmática, no se van a dejar usar la prueba de la bolsa, así que no lo hagan. Pero si están sospechando de un problema de las vías aéreas bajas y no hacen una prueba de la bolsa y me dicen que no escucharon nada en pulmón, no les creo que el pulmón no es un problema. Siempre, siempre, siempre hay que ocultar el pulmón. Y la otra herramienta simple y fácil de hacer, obviamente, en el examen clínico es la percusión. Aquí vemos al colega. A veces es suficiente solo tener el martillo, pero es mejor tener el martillo con el flexímetro. Y ahí van escuchando el sonido que van a generar. Mientras más aireado, es como pegarle a una pelota llena de aire. Y cuando, por ejemplo, tienen inflamación y tienen fibrosis, por ejemplo, van a tener un ruido mucho más opaco y menos agudo. Y ahí tenemos que empezar a pensar en problemas como de fibrosis, de inflamación severa. O la otra alternativa, obviamente, es que no sea el pulmón el problema, sino que el espacio pleural. Y cuando estoy, por ejemplo, con una neumonía, con una pleuroneumonía, voy a tener líquido en la parte ventral y arriba voy a tener ruidos súper agudos y voy a ir bajando y se va a escuchar mucho menos. Entonces eso ya me tiene que hacer pensar en una efusión pleural, y lo mismo lo puedo hacer con el fonendo, obviamente. Cuando dejo de escuchar, estoy acá arriba y escucho el pulmón, y estoy acá abajo y no escucho el pulmón, obviamente hay algo en el espacio pleural. Lo mismo cuando hay un neumotórax, el aire se va siempre para arriba, entonces en este triángulo de arriba dejo de escuchar y acá abajo escucho. Y después, en caballos sobre todo, que tienen sintomatología que solo se presenta en ejercicio,
Ahí es donde es importante hacer este test de esfuerzo, que hay distintos tipos de test de esfuerzo que depende del clínico y depende de dónde uno es formado o trabaje, pero en general se hace 5 minutos de calentamiento, 5 o 10 minutos, después 5 minutos de galope y después 5 minutos de trotar y después 5 minutos de galope. Y ahí se ve si el caballo durante el ejercicio ya hace algo o cómo es la recuperación de este caballo. Las distintas alternativas que después tengo, una vez que hice mi examen clínico y específico, es obviamente tomar muestras, hacer una endoscopía, radiografía, ultrasonografía y biopsia, y vamos a ir hablando un poco de cada proceso para ver cuánto nos sirven cuando estoy pensando en esta casuística. Y el hemograma y el perfil bioquímico es algo que muchos lo toman en cada paciente y creo que no es necesario. Es información adicional que me gusta tenerla, pero no la necesito tener. Si estoy pensando en una neumonía bacteriana, obviamente me sirve para saber cuán severa es y para tomar en una semana más otra vez un hemograma para ver cómo respondió el animal. El perfil bioquímico me sirve cuando estoy pensando en un problema de vías aéreas bajas para ver si hay otros sistemas afectados. O, por ejemplo, si estoy pensando en una baja de rendimiento, estoy pensando en vías aéreas bajas, pero no estoy segura si quizás hay un problema muscular asociado, como una miopatía, por ejemplo, me sirve obviamente el perfil bioquímico para ver las enzimas musculares. Pero específicamente cuando estamos pensando en un problema de vías aéreas bajas, los resultados que podrían ser esperables, dependiendo de lo que tenemos obviamente, en los leucocitos en general voy a tener una leucocitosis, a no ser que sea PER agudo, y voy a tener una leucopenia obviamente, y cuando tengo aumento de células inflamatorias, las que predominan son los neutrófilos, pero aquí les puse obviamente flecha para arriba, es cuando ya al inicio del cuadro y después ya en la fase crónica, también va a estar elevado, pero puede ser que una vez que se haya usado todo, lo pillen en la fase de linfopenia y neutropenia, que después obviamente van a tener un rebound, o sea, una respuesta compensatoria y nuevamente una leucocitosis neutrofílica. Eritrocitos, eso en general no se ven afectados, hematocritos y eritrocitos deberían estar normales, pero en cuadros crónicos, como saben, vamos a tener una anemia de enfermedad crónica por este secuestro de fierro que hace que tenga una anemia marginal. Fibrinógeno y suero amiloide A, obviamente son mis proteínas de fase aguda, que ambas suben en respuesta a la inflamación. Esta sube a las primeras horas, fibrinógeno se demora en general mínimo 12 a 24 horas para cambiar y subir y ver esos cambios en el hemograma. Bueno, el suero para ser más precisa. Y aquí tengo las albúminas y las globulinas. Como la albúmina es una proteína de fase aguda negativa, cuando hay inflamación, esta albúmina baja en su concentración sérica, y las globulinas obviamente aumentan cuando tengo una inflamación severa porque hay una mayor producción de inmunoglobulinas que aumentan finalmente la proteína. Así que puede ser que tengan una proteína total normal, porque si tienen el cuadro de albúmina baja, globulinas altas, al final la proteína total es igual. Pero en general la producción de globulinas en cuadros inflamatorios severos es mucho mayor y van a tener un aumento de proteína total igual. Con respecto a los gases arteriales, el otro tipo de muestra que se puede tomar, los gases arteriales no los tomo siempre, solo los tomo cuando sospecho de que el intercambio gaseoso a nivel alveolar podría estar afectado. Eso es cuando tengo cuadros crónicos de asma, por ejemplo, donde tengo inflamación severa y esa capa alveolar capilar es mucho más gruesa de lo normal. Entonces voy a ver reflejado ese grosor, obviamente, en la concentración parcial de oxígeno de la sangre arterial, que va a estar reducida. Hay dos lugares donde se pueden tomar. Una es en el cuello, que es bastante fácil. Se toma de la carótida, no sé si se acuerdan, pero es por eso que aquí no ponemos los catéteres en los 2 tercios inferiores del cuello, porque aquí la carótida en la base del cuello está súper cerca de la yugular. Entonces es mucho más fácil de acceder.
No sé si has visto también en los caballos, justo aquí donde está la mano, se ve obviamente el pulso. Su yugular en la base del cuello obviamente es normal, puede ser fisiológico porque no es que la yugular pulse, sino que es la carótida que está muy cerca de la yugular en este punto. El problema de este tipo de muestra es súper seguro y fácil, es que es común que se les contamine con sangre venosa y los resultados de los gases arteriales pueden ser una mezcla, una sangre mezclada, y van a tener resultados que no son representativos a lo que pasa a nivel arterial. El lugar donde es mucho más fácil, o sea, no tanto para el caballo, porque hay algunos caballos que no les gusta obviamente que uno tenga una aguja al lado del ojo, pero es mucho más fácil que no se les contamine con sangre venosa, es en la arteria transversa facial, que es justo aquí detrás de la comisura del ojo, es donde se siente el pulso, cuando no sé si han hecho anestesias, pero es un punto común de muy fácil de encontrar el pulso en caballos. Y ahí también sienten el pulso y ahí tienen que meter la aguja y tomar la muestra. Entonces una vez que meten, para que sepan que es arterial y para que sepan que cuando les sale la sangre pulsando no tienen que meter ningún medicamento. Esa sangre la ponen en un capilar, en una sangre o una jeringa con heparina y la usan para analizar los gases. Importante también que si van a analizar gases, esto ocurra rápidamente después de toma de muestra, idealmente en los primeros 10 minutos, y una vez que tomen la muestra no hayan burbujas en la jeringa, porque esas burbujas tienen oxígeno y les van a cambiar los resultados. Si no pueden tomarlo inmediatamente, se lo pueden guardar por algunas horas, pero refrigerado y sin burbujas. Y los gases arteriales, no sé cuántos de ustedes tienen la posibilidad de medir gases arteriales o venosos. Hay ahora unos kits diagnósticos que son bastante asequibles, pero me imagino que todavía no tan difundidos acá en Chile, que es similar al kit para medir suero amiloide A, que uno básicamente toma la muestra, pone el chip en la máquina y te da un resultado inmediato. En Alemania cada análisis costaba como 15 euros, así que quizás prontamente lo tendremos acá también. Pero lo importante es que en pacientes, obviamente con asma moderado o leve, no es tanto donde voy a querer tomar esta muestra, sino que en pacientes con asma severo o una neumonía severa con una disnea y dificultad de respirar que no viene de vías aéreas altas, sino que viene de pulmón, ahí yo necesito saber cuál es la presión parcial de oxígeno para decidir cuán agresiva voy a hacer obviamente mi tratamiento, si tengo que adicionar o no oxígeno, por ejemplo. Y ven que lo normal es estar con una presión parcial de oxígeno de alrededor de 100, y en animales con asma severo, donde la distancia entre capilar y alveolo está mucho mayor porque hay esta inflamación, obviamente crónica, el paso del oxígeno se ve dificultado por esta membrana mucho más engrosada, y voy a tener obviamente una presión parcial de oxígeno de 75 o incluso menos. No sé si se acuerdan de fisiología, pero tener una presión parcial de oxígeno de 60 es compatible con la muerte, así que estos se están acercando bastante cerca al punto del colapso. Así que si tienen un animal con asma severo y en crisis, obviamente no se enfoquen en tomar una muestra arterial, primero estabilicen y después piensen en muestras. Obviamente cuando tengo problemas en el traspaso del oxígeno en mi tejido inflamado, me va a aumentar el CO2, pero ven que aumenta marginalmente porque el CO2 difunde muy rápido por los tejidos, a diferencia del oxígeno que le cuesta. Y después está la diferencia el diferencial entre alveolar arterial, que básicamente es una fórmula matemática simplona que sale en todos los libros. Esto debería ser menos de 10 en normal, y cuando obviamente aumente la inflamación, la diferencia entre lo que hay en el alveolo y lo que hay en la arteriola va a ser mucho mayor. Entonces ven que en animales con cuadros severos empieza a aumentar esta diferencia, y ya sobre los 20 es un problema severo y que se llama mismatch, y generalmente tienen que empezar la terapia siempre con oxígeno.
Con respecto a las secreciones, o sea, ¿qué puedo hacer con esas muestras? Hay dos tipos de secreciones que me pueden ayudar, obviamente, que las que obtengo por el lavado traqueal. Aquí ven una endoscopía, obviamente esta secreción es lo ideal que quiero colectar para analizar la muestra y hacer una citología y un cultivo, dependiendo de lo que encuentre. Se puede ser transendoscópico o transtraqueal. Transtraqueal, aquí hay unos catéteres especiales que básicamente tienen un trocar, que aquí ponen un punto de lidocaína en el cuello entre dos anillos traqueales. A través de los anillos traqueales, no en el espacio, pasan el trocar y por el trocar va este catéter, y este catéter va aquí adentro de la tráquea a colectar este líquido. Y ven el cuello del caballo aquí, hace como una curvita, y aquí es el pool donde siempre se acumula y siempre se puede recolectar la muestra. Y después la otra muestra es el lavado broncoalveolar, obviamente que es para ir hasta el alveolo y tomar la muestra. Hay una diferencia importante cuando uso el lavado traqueal y cuando uso el broncoalveolar. El traqueal es una representación de algo que está ocurriendo a nivel local, o sea, focal, no necesariamente difuso. O sea, si no estoy segura si el problema que estoy tratando de diagnosticar está en todos los lóbulos pulmonares, la muestra a tomar es lavado traqueal, obviamente, porque la tráquea es la que acumula todas las secreciones de todos los lóbulos. Entonces, como la muestra pool. Entonces, de eso sí o sí voy a tener un resultado representativo de lo que está pasando en todo el sistema. Pero cuando estoy pensando en algo que es difuso, que está todo el pulmón afectado con la misma inflamación, porque tengo el mismo problema, eso es típico de un cuadro asmático, obviamente, a mí no me da asma en un solo lóbulo, es todo el pulmón que es hipersensible. Ahí es donde me decido por hacer un lavado broncoalveolar, y ahí uso este catéter que llega hasta el alveolo, le echo líquido y después recolecto el líquido y analizo las células. Entonces, de estos ambos procedimientos obtengo un líquido del cual puedo hacer dos cosas. Uno es la citología, básicamente analizar las células que están presentes, y hay diferencias simples. O sea, aquí ven en la foto de la izquierda, esto es un lavado traqueal o transtraqueal, por eso LTT. Y todo lo que hay aquí es mucus, que entonces por eso las células están mezcladas en mucus. Las células chiquititas, estas son los neutrófilos, las más grandes son los macrófagos, y acá ven la diferencia. En el lavado traqueal o en la tráquea, las células que están, los macrófagos es más o menos el 30%, los linfocitos similar, los neutrófilos están entre el 10 y el 30%, y estas células, los mastocitos y los eosinófilos, mucho menos. Entonces las células de ataque es una combinación de neutrófilos con macrófagos y linfocitos, bastante homogéneo. A diferencia del lavado broncoalveolar, aquí el macrófago es el que predomina con el linfocito. El macrófago es la célula que me tiene que atacar todos los agentes infecciosos, los debris, el polen y todas las cosas que no tienen que llegar ahí. Mis células protectoras, o sea, mis policías de las vías aéreas bajas son los macrófagos, ayudados con los linfocitos. Entonces esas tienen que ser las células predominantes. Aquí ven a los macrófagos. Esas chiquititas son los neutrófilos, macrófagos, linfocitos. Y esa es la diferencia, y eso es lo normal. Cultivo, la pregunta es, puedo mandar obviamente todas las muestras de cultivo que quiera, pero ¿me va a servir el resultado que tengo del cultivo de un lavado transtraqueal que lo hago a través de mi endoscopio? No, porque obviamente el endoscopio pasa por la nariz y después pasa por toda mi flora normal, que es una cantidad de bacterias y hifas y etcétera, protozoos, todo lo que vive en la nariz, que no es limpio, no puedo limpiar la nariz. Entonces el endoscopio pasa por ahí y después yo entro a la tráquea, entonces ya contaminé todo. Lo que sí pueden hacer es tener un catéter de doble lumen que está adentro del endoscopio. Entonces sacan
la punta del catéter, y después a través de ese sale otro que es estéril y bajan un poco más, y van a las partes donde todavía no ha tocado el endoscopio, y esa muestra sí la podrían mandar a cultivo, y lo que salga, lo que crezca ahí va a ser representar lo que efectivamente es causal. Y lo otro es que yo siempre le digo a los estudiantes, la clave del éxito, o cuando me decido por mandar algo a algún cultivo, porque se demora obviamente, y yo necesito una respuesta que me sirva. Si me encuentran si crece algo que nunca crece en caballos, obviamente me tiene que hacer pensar que es algo que fue, o sea, nunca crece de vías aéreas bajas de caballos. Me tiene que hacer pensar en que obviamente hay una contaminación por el tipo de toma de muestra. Pero lo que es súper fácil es yo tomo mi muestra de secreción traqueal, le hago un frotis, la tiño con un Diffquick, hematoxilina o eosina, es parecido, pero es básicamente uno fija, echa la tinción y lo seca, y se ve directamente al microscopio. Y aquí veo, obviamente aquí veo muchos neutrófilos, ¿los ven? Están todos gorditos, reactivos. Acá veo macrófagos, más macrófagos, y no sé si alguien descubre lo que vemos acá, pero estos son unos cocos. Y estos cocobacilos están adentro de una célula. Entonces, cuando yo veo en mi lavado traqueal bacterias que están adentro de un macrófago, o sea, fagocitadas, ahí esa muestra sí o sí la mando a cultivo, porque eso sí me está diciendo, porque este macrófago obviamente en 2 minutos no va a macrofaguear, fagocitar a la bacteria, sino que esto pasó ya antes de que yo entrara. Entonces eso sí va a ser representativo, y eso sí lo mando. Y además, este frotis me dice al tiro que este animal lo tengo que empezar con antibióticos de amplio espectro, y no puedo estar esperando a ver qué me dice el resultado. Porque lo que hacemos a veces con los animales con asma, por ejemplo, asma moderado, que lo quiero tratar con corticoides, no lo trato inmediatamente, sino que espero hasta el resultado del cultivo transtraqueal o endotraqueal. Cuando entro hay mucha secreción purulenta y no estoy seguro si hay una contaminación bacteriana secundaria, hago el frotis, y si el frotis no hay bacterias, obviamente no le doy antibióticos y lo empiezo con la terapia de corticoides. Pero si veo algo, obviamente espero hasta el resultado del cultivo para empezar a darle corticoides. Entonces ahí eso es bastante importante y fácil de hacer. Entonces aquí están nuestros cocos. Con respecto a la imagenología, las radiografías obviamente son bien útiles para decirnos qué está pasando a nivel pulmonar. Mucho más fácil de aplicar en potrillos, se pueden imaginar, con sus equipos que pueden ir a terreno, tienen suficiente potencia o kilowatt y ampere para poder penetrar todo el tejido de un potrillo, pero no les da suficiente potencia para poder ver el pulmón en detalle como para que les pueda ayudar a llegar a un diagnóstico. Quizás en ponis más pequeños y en potrillos les podría alcanzar, pero un caballo adulto de una altura de sobre 1,60 m, 70 m, difícil. Así que ahí es donde necesitamos estas máquinas estacionarias con mucha más potencia, y en general les van a alcanzar estas dos vistas, que esta es la cranio-ventral y esta es la dorso caudal, que es todo lo que en general necesitamos ver. Pero si uno quiere ser preciso y no se le quiere ir ninguno, tienen que ir aquí cráneo-ventral, la más adelante, después la del medio, la cráneo dorsal y después la dorso caudal. Y aquí está súper bonito, esto obviamente, esto aquí hecho por Veterinary Key, esto es un potrillo, y aquí esto es un caballo donde pegué las imágenes. Pero cuando tengo mis dos imágenes en caballo adulto, lo que quiero ver es este triángulo, perdón, este triángulo, y la punta aquí del pulmón. Porque ahí obviamente donde tengo los problemas más comunes, cuando estoy pensando en una neumonía bacteriana, es este triángulo donde tengo que ver, donde voy a ver nebuloso, van a ver estructuras radiodensas, ya no va a estar tan agriado el pulmón, ya no va a estar tan negro, digamos.
En neumonias por aspiración, este lóbulo aquí es en general donde se ve mucho más nebuloso, y en problemas, por ejemplo, de sangrado o en asma crónico, tienen que fijarse acá en este triángulo. Y aquí esto es lo mismo en el caballo adulto. Aquí ven, está más bonito este triángulo, que es el aspecto caudal del corazón, el diafragma, y aquí la vena pulmonar y la vena cava caudal. La ecografía, a diferencia, o sea, la radiografía me sirve para ver el pulmón, y la ecografía es la técnica imagenológica que me sirve para ver el espacio pleural. Normalmente el pulmón está aireado, obviamente, y como sabemos, la ecografía no nos deja pasar a través de aire, por lo cual, obviamente, si un pulmón está sano, voy a ver una línea aquí muy definida, que son las pleuras, y que la pleura parietal y la visceral, que se van a mover hacia arriba y hacia abajo. Lo puedo hacer con un transductor sectorial convexo de 5 MHz o el que usan para locomotor, que sería este lineal, que se ve bastante similar, es la misma línea blanca. Y ya la última técnica, cuando quiero ver efectivamente lo que pasa en el tejido, obviamente es como en todas las estructuras, tengo que tomar una muestra, y esa muestra se toma a través de una biopsia TrueCut, o como quieran llamarle, pero básicamente hay distintas técnicas, hay unas que son más automatizadas, yo solo lo hago con guía ecográfica, básicamente que veo el pulmón y para medir también cuál es la profundidad en que uno tiene que medir la aguja, y ahí toma rápidamente la muestra. Los riesgos son menores. Antes de tomar muestras de hígado, pulmón y vaso, obviamente les recomiendo que tomen parámetros de coagulación para estar seguros de que su animal no se les va a desangrar. Existen riesgos de sangrado, sobre todo en el pulmón, pero problemas fatales no me han tocado, por suerte. Y aquí esta es una imagen histopatológica de un pulmón normal. Ven que se acuerdan de sus alveolos bien aireados, con tejido bien finito. Eso es un pulmón normal. Ok, entonces ahora vamos a aplicar todo esto. Creo que me extendí un poquito más de lo que quisiera, pero este es el primer caso. Aquí está un caballito, para ver si algunos en el chat pueden comentar cómo creen que se llama este caballo. Mr. X, le puse aquí. Es un potro de 2 años y medio de edad, fina sangre carrera, está en entrenamiento, y hace 2 semanas empezaron a aumentar las distancias que corre y la frecuencia. Y se dieron cuenta que inicialmente estaba corriendo súper bien, y estaban impresionados de lo bien que andaba este caballín, pero en los últimos días encontraron que empezó a tener una baja de rendimiento, hasta la última semana más bien. Se hizo el examen clínico, no encontraron nada, sin abnormalidades, y lo mismo también se hizo una prueba de la bolsa, no se encontró nada. Entonces ahora les pido de nuevo que vayan a su menti.com e ingresen el código 83154. Y yo lo voy a abrir aquí. Chuta, esto no. Ok, aquí ven. Entonces, el hemorragia inducida por el ejercicio es una. Asma. Se me olvidó decirles, pero claro, indicar el diferencial y cómo llegarían a su diagnóstico. Tengo aquí pleuroneumonía, enfisema,
endoscopio, están todos medio de acuerdo. Hay uno que dice Orva. Test de esfuerzo, también es bueno. Ya, súper. Veo que estamos todos de acuerdo. Obviamente animal joven que no me está mostrando mucha sintomatología, alto rendimiento, me tiene que hacer pensar en algún problema, si no es musculoesquelético y si no es de vías aéreas altas, vías aéreas bajas, pero para poder ver si es de vías aéreas bajas, tienen que obviamente verlo en rendimiento, ver si musculoesqueléticamente no hay ningún problema, para eso le sirve el test de esfuerzo, estoy de acuerdo. Para ver qué pasa con las vías aéreas altas, súper, andaba la endoscopía dinámica, y obviamente pensando en cuáles son los diferenciales comunes de un caballo de alto rendimiento con problemas de vías aéreas bajas. Estoy de acuerdo que si no están mostrando sintomatología clínica en reposo, estamos hablando de un asma leve o una hemorragia inducida por el ejercicio, y ahí, como dijeron algunos colegas, el diagnóstico es justamente tomar una endoscopía 30 minutos después de este test de esfuerzo. O sea, el caballo tiene que rendir, idealmente al mismo rendimiento al cual rinde en entrenamiento o en competencia. Entonces, por eso son tan buenos estos endoscopios dinámicos, porque ahí obviamente puedo ver todos los problemas de las vías aéreas altas que podrían estar causando el problema de la baja rendimiento. Pero digamos que hice el test de esfuerzo con mi endoscopio dinámico y no veo nada a nivel de laringe y paladar blando, entonces me hace sospechar de que el problema viene un poquito más atrás, porque si no es tan severo y es reciente, obviamente no voy a ver la sangre saliendo por la nariz, eso ya es más avanzado. Entonces ahí sí tengo que tomar una endoscopía, y ahí ven, aquí esto lo hicieron los colegas de Australia, pero obviamente cuando estoy pensando en la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, hay distintos grados, donde cero es normal y de ahí va aumentando hasta que epistaxia obviamente es lo más severo, cuando ven que le chorrea la sangre por la nariz. En estas condiciones, en grado 2, grado 3, probablemente ya en la laringe podrían ver un poco de sangre al minuto de hacer una endoscopía dinámica, pero en este caballo, como les conté, esta historia que es reciente, no ha mostrado sintomatología antes, probablemente va a estar en el grado 1. Y en caballos que son sangradores crónicos, que los bajaron del entrenamiento, por ejemplo, les dieron reposo, y después lo quieren volver a entrenar, o existe sospecha de que algún evento específico hizo sangrar el caballo y nunca antes lo había hecho, por ejemplo, que se sobreusó en una competencia de enduro, por ejemplo, no van a poder hacer la endoscopía 30 minutos después, pero lo que sí pueden hacer es varios días después, incluso hasta una semana después, hacer un lavado bronquiolveolar, donde estos hemosiderófagos, que son aquí y aquí, son los macrófagos que se comen la sangre y ven aquí que tienen estos glóbulos rojos adentro. Hay una atención especial para ver obviamente la hemosiderina, que es la degradación de la hemoglobina. Ok, y ahora vamos al caso 2, que es Patches, que es una yegua de 10 años de edad, es Paint, o cruce de Paint. Hace 2 años mostraba episodios de dificultad al respirar, y estos se siguieron mostrando cada cierto tiempo. En general son más terribles los episodios en otoño, pero asociados normalmente al ejercicio. O sea, cuando la usan para salir a cabalgar o cuando está más en potrero corriendo con sus colegas. El año pasado el veterinario la trató una vez con prednisolona y mejoró bastante. De hecho, estuvo sin sintomatología por varias semanas. Pero este año nuevamente mostró la sintomatología, porque obviamente no hicieron más tratamiento y no hicieron otros cambios. La yegua está a pradera con 2 otros caballos y un burro, y está a
come puro pasto y en invierno la suplementan con heno. Entonces, este es Patches, que hay algunas cosas que obviamente si yo veo esta foto que me deberían llamar la atención, aparte de la obesidad, que no sería malo también recomendarle al dueño que la ponga a dieta. Pero lo que sí, obviamente, cuando yo veo un caballo en reposo que entra con este tipo de hollares distendidos, ya me pone sospechosa, obviamente, que hay un problema de vías aéreas bajas, o al menos hay dificultad de entrada de aire. Podría ser, obviamente, también aquí bolsas guturales, laringe, etcétera, algo que comprime la entrada. Y esta extensión leve de cuello también nos debería poner sospechosos. Entonces aquí tenemos un video de Patches. Entonces podemos ver que hay cierto esfuerzo al respirar, hay bastante componente abdominal en la expiración, que también es muy típico en estos casos. O sea, el video, por si no se dieron cuenta, no es de Patches, sino que es de otro caballo que también es Paint, porque este está flaquito. Bueno, al examen clínico, ella tenía una frecuencia cardíaca de 38 latidos por minuto, la respiratoria de 46 y una temperatura de 37. Las mucosas estaban rosadas, el tiempo llenado capilar menos de 2 segundos. Le hicimos la prueba de la bolsa y efectivamente en el campo dorsal, a la derecha y a la izquierda, tenía sibilancias y crépitos. En la tráquea también se sentía con contenido, se escuchaba este traqueteo. Y mientras hacía el test de la bolsa, que fueron alrededor de 5 minutos, tosió 2 veces. Después, una vez que le saqué la bolsa, tuvo una recuperación lenta, se demoró 10 respiraciones en volver a su respiración inicial, que es de 46. Normalmente no deberían demorarse más de 3 inspiraciones para volver a su frecuencia cardíaca normal. Entonces, aquí de nuevo, me pueden contar cuál es su diferencial en este caso. Entonces tenemos el código que tienen que usar, es 83154. Y tenemos a Patches, que tiene sintomatología en reposo, que ya lo tiene hace varios años. Y tiene obviamente los hollares distendidos, dificultad de respirar, componente abdominal bien importante. No tiene fiebre. Ok, veo que estamos bien claros en nuestras opciones, así que vamos a volver al PowerPoint. Y efectivamente, lo que yo pienso también es, en un caso como este, como estoy con un problema de las vías aéreas bajas probablemente, porque obviamente estamos hablando que no empezó ayer, si estoy pensando en problemas de bolsas guturales, problemas de compresión de cuello, en general no hay tanta cronicidad asociada, o sea, se puede demorar en desarrollarse si hay tumores o aumento del linfonodo, etc. Pero años, raro. Entonces, problemas respiratorios que van y vienen por años, sí me tiene que hacer pensar en vías aéreas bajas y en este caso específico, en asma o en lo que antes se llamaba la obstrucción recurrente de vías aéreas. Y aquí es la pregunta, ¿cuál va a ser mi plan diagnóstico? En esta yegua en particular, ¿le quiero hacer gases arteriales, le quiero hacer un hemograma, radiografía, endoscopía o lavado broncoalveolar? Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es el paso diagnóstico? Si tengo que elegir uno, porque los dueños no tienen plata, le haría un lavado broncoalveolar. En un mundo ideal, obviamente, preferiría hacerle una endoscopía y el lavado broncoalveolar a través del endoscopio. Para eso necesitan uno de un poquito más largo, pero y este catéter de doble lumen, si quieren tomar una muestra, pero si no van a tomar una muestra, es suficiente solo el endoscopio. Y ahí
podrían hacer su endoscopía para ver cuánto es la secreción que hay, para ver cómo están las vías aéreas altas, y después siguen hasta los alvéolos y le echan todo el líquido, que varía, pero en general 500 ml para un caballo adulto. Está estandarizado por el Dr. Lebois, creo que ahora sacaron el último consensus statement de que todos los lavados broncoalveolares tienen que ser la misma cantidad. En general hay una regla más o menos de 100 ml por 100 kilos de peso, pero como es la cantidad celular por cantidad de ml, esos ml obviamente tienen que estar estandarizados. Y en este caballo efectivamente hicimos un lavado traqueal y broncoalveolar, porque obviamente con el endoscopio uno entra a la tráquea y ve el material purulento, toma una muestra, y la razón por la cual me gusta tomar una muestra del lavado transtraqueal, o endotraqueal en este caso, es porque con esa muestra puedo hacer una citología y rápidamente saber si hay un componente bacteriano secundario o no, y si le tengo que adicionar antibióticos o no a la terapia con corticoides que le daría a un caballo con asma, que está clínico, obviamente. Y aquí ven que en el lavado transtraqueal la muestra está con bastante contenido celular, pero estas células eran neutrófilos no degenerados, o sea, no reactivos, están ahí, pero no reaccionan por la presencia de agentes infecciosos, y además no se veían agentes infecciosos en esta muestra. Entonces eso ya me tranquiliza porque dice, ok, no hay problema en dar corticoides, y además después hice el lavado broncoalveolar y se veían estos Kirschmann spirals, que son material purulento que se condensa en las vías aéreas bajas y después como que forma unos hilos que se ven después, se organizan como espirales, que básicamente habla de un proceso inflamatorio difuso, crónico de las vías aéreas bajas, y se dice que es como medio típico, no es patognomónico porque no lo es, pero es típico en un caballo que tiene obstrucciones recurrentes de las vías aéreas bajas, que encuentren cuando está activo, clínico, con signos clínicos, estos Kirschmann spirals, en su cytospin del lavado broncoalveolar. Y como habíamos mencionado obviamente en la citología, las células que van a predominar aquí van a ser mayormente los neutrófilos, de una inflamación severa, no infecciosa de las vías aéreas bajas, que obviamente me confirma el diagnóstico de asma moderado. Y aquí están, esto es un cytospin, que básicamente es una centrifugación de las células que van a tener en ese líquido. Tienen que, porque el problema es que si hacen un frotis del líquido que acumulan del lavado broncoalveolar, no van a ver ninguna célula, porque obviamente están muy diluidas. Entonces las pueden precipitar en un tubo, esperar que precipiten y después ese precipitado diluirlo en 100 microlitros, por ejemplo, y con eso hacer un frotis. O hay una técnica específica que es para ver lavados broncoalveolares, que es parecido, pero lo echan en una centrífuga y la centrífuga lo reorganiza en un slide de microscopía, y ahí pueden ver las células y tienen que ver distintos campos hasta contar al menos 100 células y de eso sacan un porcentaje. Entonces aquí vemos acá las células. Estas células grandes son macrófagos, y estos macrófagos ven que están vacuolados, que son foamy macrophages, se llaman en inglés, en el alemán se llaman igual, pero supongo que en español son vacuolados solamente, que significa que están reactivos, que hay procesos inflamatorios que los hacen reaccionar, pero la gran diferencia aquí es que hay neutrófilos, pero ven estos neutrófilos que están bien segmentados, significa que no están reactivos. Esos neutrófilos rechonchitos son los que son nuevos y están activamente actuando contra bacterias, por ejemplo. Esto es lo mismo, acá es un macrófago que está ya dividiéndose, súper reactivo en ese citoplasma poco homogéneo. Y después, aquí la diferencia entre un lavado traqueal y lavado broncoalveolar, y este es otro caballo que tenía un paciente que tenía 22 años, con distrés respiratorio y fiebre,
Y hice el mismo procedimiento, le hice una endoscopía de la tráquea, le saqué un líquido, le hice un frotis, y después también se le hizo una BAL, pero esto es como a modo de ejemplo. Ven que efectivamente en este paciente, ven que hay muchos neutrófilos, están rechonchitos, degenerados, y también aquí ven una bacteria, un staphylo tipo de bacteria, así bien varios aquí, y aquí efectivamente hay uno intracelular que me hace o me confirma obviamente que este animal no solo tiene un problema inflamatorio, no infeccioso, sino que también infeccioso bacteriano, que lo tengo que tratar con antibióticos. Y si yo hubiese hecho solo un lavado broncoalveolar, hubiese visto lo mismo que se ve en un animal con asma, con un proceso inflamatorio no infeccioso, porque obviamente el, el problema de esta infección bacteriana no es difusa, sino que es local, y en general les gustan los lóbulos ventrocraneales, y el lavado broncoalveolar es los mediales y un poquito más dorsales, entonces obviamente no alcancé a atrapar ninguna bacteria y no tengo ese mismo proceso infeccioso en ese punto específico. Y aquí les muestro otro tipo de células que son las típicas que se encuentran también aumentadas, son los mastocitos y los eosinófilos, esto es mi célula favorita, así que aproveché de mostrárselas, pero así efectivamente también se ven los eosinófilos cuando uno hace un cytospin de un lavado broncoalveolar de un caballo. Y en este caballo también le tomamos radiografías en patches, porque ya llevaba 2 años con el problema, el dueño quería saber qué tan crónico era el problema, y también sirve, obviamente se los recomiendo a los dueños en general, cuando quieren saber para más adelante si va a haber un empeoramiento de la condición y si hay cambios estructurales. La obstrucción de las vías aéreas altas no debería, bajas, perdón, no debería producir cambios estructurales no reversibles, en general por eso se llamaba recurrent airway disease, pero si esa recurrencia no sigue pasando, el cambio a nivel pulmonar no es visible. Pero obviamente este animal, aquí ven que es en el área dorso caudal, que es donde en general se presentan más las alteraciones, ven todas estas líneas que son los cambios bronquiales, y unas pequeñas donas que están bastante difusas, pero leves. Entonces esto es un patrón broncointersticial que es típico en caballos con procesos recurrentes de inflamaciones de vías aéreas bajas. Aquí ven lo mismo, todas estas líneas grises obviamente son los bronquios, que se ven mucho más definidos que un caballo normal, por obviamente esta inflamación que hay en el tejido. Y para tener la diferencia así de una vista entre el asma moderado, severo y el asma leve, por eso les decía que era tan importante esta parte, la sintomatología y la cronicidad. Ambos tienen aumento del número de células, pero el asma severo va a tener un aumento marcado de los neutrófilos, mucho sobre el 20 a 30%, en general es sobre el 60%, dependiendo, sobre todo si lo pillan en una crisis asmática o en una exacerbación, y también encuentran estos Perfusion spirals. Y en asma leve es súper importante que no van a tener sintomatología en reposo, en general va a ser un cuadro reciente. Los neutrófilos están aumentados, pero poco, solo sobre 5%, en general entre 5 a 10, bajo 20. Los eosinófilos y los mastocitos, perdón aquí, son en general las células inflamatorias que producen esta hipersensibilidad y sintomatología. El tratamiento, súper importante comunicarle esto a los dueños, que obviamente el 90% del éxito terapéutico es el manejo, y que le hagan los cambios en las pesebreras, que estén más ventiladas, que le cambien frecuentemente la cama, que el animal no esté en la cama, o sea, en la pesebrera cuando le están haciendo la cama, que esté la mayor parte del tiempo a potrero, que no haya mucho polvo, etcétera, etcétera. Hay que ser súper, súper bajaderos con los dueños de que si no hay cambio en el manejo, el tratamiento solo va a funcionar durante el tiempo de tratamiento y no se va a solucionar el problema. Y aquí es sistémico, ¿verdad?
Los medicamentos que se dan obviamente son, como ya lo dije varias veces, son los corticoides, con o sin broncodilatadores, dependiendo del cuadro, y esto puede ser sistémico o si lo quiere local, que es mucho mejor obviamente, pueden dar aquí el corticoide inhalatorio en estos puffs y el broncodilatador también. Y aquí justo hoy día un colega mandó que hay efectivamente la próxima semana una charla de asma equino, así que ahí les van a contar todos los detalles. Aquí Boehringer Ingelheim es promocionante del Equihaler. Yo no he usado este en particular. El AeroHippos anda súper bien, porque uno los puede, igual que este, uno les puede echar, este parece que no, tiene una válvula de una sola dirección aquí. Entonces cuando ustedes le echan el puff, lo pueden hacer alejado del caballo, después llevan esto al caballo y el caballo cuando inspira entra el medicamento y así el caballo no se asusta con este sonido del puff que es como un spray. Y aquí lo más moderno es esto, obviamente estos inhaladores de ultrasonido, nebulizadores para ser más precisa, y pueden nebulizar todo lo que quieran, también agua y solución salina, que obviamente también ayuda bastante. Y ahora llegamos, vamos llegando hasta el final más o menos creo. El cuarto caso, esta es la yegua Kela, es una yegua de 13 años, árabe, tuvo un cólico por impactación leve hace 5 días, fue tratada a terreno y se recuperó, o eso es al menos lo que nos cuentan, pero hace 2 días empieza a mostrar decaimiento, fiebre, taquipnea y heces blandas, por lo cual el veterinario prefiere que la sigamos viendo nosotros en el hospital. Así que la mandan al hospital y le hacemos un examen clínico, donde tiene una frecuencia cardíaca de 64, una frecuencia respiratoria de 80 y una temperatura de 38,5. Las membranas mucosas están epidémicas y el tiempo de llenado capilar en 2 segundos. Las heces están pastosas y tienen un poco de hipermotilidad. Los hollares están bastante distendidos, presenta secreción nasal mucopurulenta bilateral. Le hicimos la prueba de la bolsa, no la toleró bien, tosió varias veces. Se podía escuchar bastante bien el contenido en traquea, un murmullo vesicular aumentado. También tenía crépitos en el campo ventrocraneal derecho y se demoró más de 10 respiraciones para llegar a su frecuencia cardíaca respiratoria regular. Ok, entonces ahora volvemos a Menti, al código 631907. Tengo que ir a dónde. Acá. Perdón, pero aquí estoy un poco con problemas técnicos, pero para allá vamos. Ok, entonces para Aquela, los diferenciales diagnósticos los tienen que ingresar al código 631907. Ok, súper. Neumonía por expiración, pleuroneumonía. Ok, estamos bastante... tanto de acuerdo. Ok. Es súper raro esto de no escuchar a la gente en el público. Entonces, efectivamente es uno de los diferenciales, lo que sí, sin ser muy específico, pero la combinación de tener una dificultad respiratoria, sonidos pulmonares, secreciones en tráquea, más encima fiebre,
nos tienen que hacer pensar obviamente en un proceso inflamatorio de vías aéreas bajas, difuso probablemente, no lo sabemos, pero con un componente bacteriano o viral, vamos a decir, infeccioso. Entonces, un cuadro infeccioso de vías aéreas bajas, cuando tiene una exacerbación de asma severo, puede presentarse similar, porque hay tanta inflamación que pueden tener fiebre también. Así que no piensen que porque tienen fiebre, siempre tiene que ser una neumonía bacteriana. Una exacerbación severa de un asma crónico puede ser similar. Pero en este caso habla bastante de pensar en una neumonía, pleuroneumonía bacteriana. Y obviamente aquí el plan diagnóstico, porque necesito saber si es infeccioso y a qué nivel tengo efectos sistémicos. Obviamente hago un análisis de sangre, em, probablemente también de gases. Consideraría tomar radiografías, porque si estamos pensando en neumonía por aspiración, nos sirve súper harto para ver el pulmón. Si estoy pensando en que quizás es tan severa la inflamación y tengo compromiso pleural, le hago una ecografía también. Y si estoy pensando en un componente infeccioso de vías aéreas bajas, particularmente bacteriano, el lavado traqueal es obviamente lo que tengo que hacer. Entonces esta yegua efectivamente tenía una leucopenia, o sea, estábamos en un cuadro peragudo, con las células predominantes eran los neutrófilos en banda, básicamente están reaccionando, degenerados, las proteínas totales están aumentadas, le hicimos un perfil también, no tiene mucho aparte de una hiponatremia leve, una hipocloremia, podría ser normal si consideramos que 89, bilirrubinemia, probablemente por la ayuna y la globulina elevada. Le hicimos gases arteriales y efectivamente tenía una tensión de oxígeno disminuida, con una hipoxia obviamente, hipercapnia y el diferencial alveolar arterial aumentado sobre 20. Luego le tomamos las radiografías y acá pueden ver en la imagen, aquí no es perfecta esta imagen porque obviamente cuando uno toma la radiografía, idealmente esta placa debería llegar hasta la punta del pulmón. Y aquí ven que el problema no es tan terrible en el área dorsocaudal, porque ven que si bien le podríamos haber puesto un poquito más kilovolt a la técnica y un poco más de amper, pero se ve que en la parte más ventral hay como inflamación y radiopacicidad, pero aquí esta es la imagen perfecta para cuando uno está pensando en neumonias bacterianas, neumonias por aspiración, en el triángulo caudal del corazón. Acá apenas se ve el diafragma, aquí se ve en la parte caudal del corazón y se ve todo este tejido radiodenso, que es esta inflamación severa causada por esta neumonía bacteriana. Le hicimos una ecografía y la verdad es que el espacio pleural estaba presente sin mayores problemas, pero lo que sí es notorio, o hay que mencionar más bien, es que no está una línea perfecta, sino que está un poco irregular, que obviamente lo definimos como una pleuritis, pero probablemente secundaria a la inflamación severa del tejido pulmonar, que es esta neumonía obviamente bacteriana. Se le hizo un lavado transtraqueal y a este lavado, como resultado, tuvimos un alto número de células que estaban todas embebidas en material purulento. La mayoría de las células eran neutrófilos, sobre el 90%, que estaban desintegrados, degenerados, o sea, reactivos. El citoplasma celular tenía espacios vacíos, que son estas vacuolas de lípidos también, que cuando están en las células parecen como espacios vacíos intracelulares, pero también habían vacuolas de lípidos en el espacio extracelular. Y además, secundariamente, también habían cocos gram positivos en esta citología, que mandamos, esta muestra también la mandamos a cultivo, y dio varios Staphylococcus aureus y Streptococcus especie, sensible a todos los antibióticos que comúnmente se usan en equinos.
Y obviamente acá el diagnóstico es el que comentaron la mayoría, es una neumonía por aspiración, y en este caso por aceite mineral. Y efectivamente después nos contaron que el caballo había sido como parte del tratamiento de esta obstipación, fue la administración de aceite mineral por sonda nasogástrica, y al parecer el caballo no se portó muy bien y no entró donde tenía que entrar, y eso es lo que le tenemos miedo a todos los veterinarios, obviamente. Por lo cual nunca, 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 nunca echar algo por la sonda si uno no sabe dónde está. Bueno, y lamentablemente este caballo, aunque sabemos que el pronóstico es pésimo para todos los caballos, si es un poquito quizás tiene suerte, pero si le echan aceite mineral con ganas al pulmón no hay por dónde. Pero este caballo le tocó terminar en post-mortem, y ven aquí que el corte del pulmón ya, esto todo es grasa, todo el aceite mineral, o sea, no fue solo un poquito de que le echó al pulmón, obviamente fue mucho más. Así que el caballo no fue tratado por limitaciones económicas, pero por suerte tampoco lo tratamos porque iba a terminar igual probablemente en patología. Y ahora el último, que sé que me estoy extendiendo un poquitito, es Freddy. Él es un caballo de 15 años, Oldenburger, que tiene una pérdida de peso crónico, baja en rendimiento y una fiebre oscilante que va de los 39 a los 40 grados. Fue tratado, hace una semana fue visto por el veterinario terreno, perdón, lo fue tratado con antibiótico amplio espectro, con Ceftiofur, 2 miligramos por kilo 2 veces al día, y flunixin 1 miligramo por kilo 2 veces al día, y no hubo respuesta. Le bajaba la fiebre como a 38,5 las primeras horas post flunixin, pero siempre a las varias horas post tratamiento empezaba a subir de nuevo la temperatura, así que fue derivado al hospital. Así que aquí pueden ver cómo llegó Freddy, con una condición corporal deplorable, qué sé yo, de 2, de 9. Se puede ver súper bien el esfuerzo, y se escuchan cuando me calle. No, pero bueno, ahí. Claro. Se escucha el esfuerzo inspiratorio y expiratorio que tiene el pobre caballito. Obviamente, si se presenta un caballo como ese y uno no está seguro, antes, si tiene la posibilidad y tiene oxígeno, pónganle oxígeno y después piensen. O sea, toman las muestras y etcétera, pero se veía bastante complicado, ¿no? La frecuencia cardíaca de 40, la respiratoria de 28, temperatura de 40,5, la prueba de la bolsa tosió varias veces, lenta recuperación, componente abdominal severo, eso ya lo vimos, y tenía contenido en tráquea, pero mayores sonidos abnormales de pulmón no se escucharon. A la percusión tenía áreas con sonidos apagados, bastante difusas en ambos campos pulmonares. Y cuando digo apagado es esto que les digo que es menos aireado, o sea, se escucha como, no se escucha hueco, sino que se escucha como un elemento sólido. Al hemograma tenía una anemia leve, o sea, que habla más de cronicidad, y el suero amiloide A severamente aumentado, o sea, tenemos una inflamación activa. Le hicimos endoscopía y lavado traqueal, y el lavado traqueal encontramos un aumento de celular de muchos neutrófilos no degenerados, o sea, tengo una inflamación que probablemente no es infecciosa, porque todos estos neutrófilos, si bien están aumentados, no están felices. Y los macrófagos también están vacuolados y degenerados, están reaccionando a una inflamación, pero hay ausencia de bacterias. Le hicimos una ecografía, y acá pueden ver, aquí diría la línea pleural, esa línea blanca que vimos antes, y aquí ven que está discontinuada con estas masas. La descontinuación de la pleura obviamente es por inflamación o formaciones de abscesos en la pleura, que es típico, por ejemplo, de Rokugeki. No es común en un animal adulto. Le tomamos radiografías para ver cómo se veía el pulmón, porque obviamente esto nos hace sospechar de que hay un problema de tejido pulmonar severo. Y acá ven que en la vista
dorso caudal del pulmón está lleno de estas nubes blancas que están difusas, repartidas por todo el pulmón, que habla obviamente de una inflamación severa crónica, probablemente, o sea, con fibrosis, que todavía no sabemos obviamente la causa. Esa inflamación crónica difusa y nodular también nos debería hacer pensar en una micosis. Por ejemplo, a los hongos les encanta hacer este tipo de inflamaciones miliares difusas en los tejidos. Entonces, si ven un pulmón con una radiografía llena de puntos como estos, más difusos o menos difusos que estos, más grandes o más chicos, tienen que pensar sí o sí en un problema fúngico, que es menos frecuente en caballos, pero aspergillus podría ser. Y hay otra enfermedad, obviamente, que produce esta fibrosis. Y por el tiempo nos vamos a saltar este punto. Pero claro, la fibrosis pulmonar multinodular del equino, equine multinodular pulmonary fibrosis, que es típico que ya empieza con cierto tiempo, tiene cronicidad, el caballo llega así de flaco, así de feo. Les puse este caballo porque el otro no tengo la muestra, pero obviamente cuando sospecho de un cambio difuso, crónico, con ese tipo de radiografía, sí o sí tengo que tomar una muestra de tejido, y ahí obviamente le tomamos una biopsia al pulmón, y aquí hicimos la histopatología, donde ven que esto ya no es este tejido aireado que les mostré al principio, sino que todos estos neumocitos están inflamados, ven que están con hiperplasia también. Acá en el alvéolo adentro hay células inflamatorias, hay cuerpos de inclusión, o sea, hay una inflamación severa y crónica con fibrosis. Y acá es lo mismo, ven, esto también es una biopsia de pulmón. Estos son los alvéolos y ven el grosor entre alvéolo y alvéolo es quizás 5 veces más de lo que vemos en la imagen inicial. Los alvéolos están contenidos con contenido inflamatorio y ven que esto es severo. Todo lo que es azul oscuro son fibroblastos, obviamente, lo que les muestra en esta tinción de Mason, que obviamente es una fibrosis difusa de pulmón, que lo veíamos ya en la radiografía. Y así se ve, hay dos tipos de fibrosis multinodular en equinos, que es la más difusa y la más nodular. Y aquí ven estos puntitos chiquititos, que ahí van a ver esas nubes, y aquí van a ver como nubes grandes más esparcidas. Es un poco distinto, pero la severidad clínica es la misma y el pronóstico es el mismo. Idealmente hay que pillarlo en estadios tempranos. Lo más importante es reducir la inflamación con un corticoide, puede ser prednisolona, dexametasona, inicialmente, generalmente como terapia inicial, y después mantención con la predni. En los estados agudos, obviamente, o reagudizado, administrar oxígeno. Es discutido el uso de antivirales porque obviamente existe el componente de que hay una infección asociada a este desarrollo de enfermedad, que es el herpes virus 5, pero es un gamma herpes virus, no es un alfa herpes virus, y por lo cual el antiviral valaciclovir no sirve, porque sirve para herpes virus 1, 4, etc., pero no los gamma herpes virus, así que es una terapia carísima que poco les va a servir probablemente. Si bien hay algunos estudios que dicen que sirve, nosotros tenemos el problema que no tendríamos el acceso, más la evidencia obviamente que dice que sirve poco. Lo que sí sirve o tiene cierta ayuda es la pentoxifilina, que ayuda a aumentar la irrigación del tejido y probablemente la reconstrucción, similar al efecto de la citrioprina, que tiene un efecto en teoría que no está probado, antifibrótico, y el Lazortan, que es un antifibrótico que se usa en cirrosis hepática y tiene el efecto de que para el crecimiento de los fibrocitos, de los fibroblastos, perdón, y al parecer también rompe la estructura fibrótica, pero no se ha probado obviamente en este tipo de casos porque es súper poco frecuente esta enfermedad de Nicklaus. Y para terminar, les muestro esta imagen, que lo mostré inicialmente, pero es un lavado transtraqueal de un potrillo, tiene sangre carrera de la zona central de Chile, que tiene 3 meses de edad y presenta disnea, taquipnea y fiebre. Ustedes le toman un lavado, le hacen una citología y ven aquí que hay muchos macrófagos que están reactivos,
También hay neutrófilos, que también son varios. Y aquí ven un neutrófilo con contenido intracelular, que son estos cocos. Y aquí me pueden contar cuál es su diagnóstico. Ah, este no es. Ok, ahora sí. Ahora para el premio final, el código 524711, donde me tienen que decir el agente causal, que son esos cocobacilos, que están intracitoplasmáticos ahí en en la citología. Muy bien. Ese era el bonus, el punto para pasar el curso. Ok, entonces con esto llegamos al final, pero antes les recuerdo que la próxima charla es del doctor Ramírez, el jueves a la misma hora, sobre progresión de ecográfica de la gestación en yeguas. Así que todos invitados y los dejo con preguntas y también obviamente les dejo mi mail si me quieren contactar por algo de la presentación o por otras cosas equinas. Muchas gracias.